Hola, bienvenidos a otro video más de automatismo electrónico. En esta ocasión estaremos haciendo un pequeño resumen sobre los pines de la placa Arduino y las instrucciones que hemos venido utilizando. Además veremos un poco sobre los pines PWM y los pines analógicos, aunque en posteriores videos los veremos un poco más. También veremos la declaración de variables que hemos estado utilizando para las instrucciones más utilizadas. Entonces, por ejemplo, los pines digitales los podemos utilizar como entradas o como salida. Estos pines digitales serían del 0 al 13 y los establecemos en el bloque de código del Voicer App. Ahí los podemos configurar con la instrucción pin mode, entre paréntesis escribimos el número de pin, en este caso voy a utilizar el 2, y si lo queremos utilizar como salida escribimos output. Cerramos paréntesis y punto y coma al final. Si deseáramos utilizar el pin número 3 como entrada, entonces escribiríamos pin mode, entre paréntesis número 3, coma, input. Y ahí estaríamos viendo la pequeña diferencia que en los pines digitales, tanto de entrada como de salida, se utiliza el pin mode con la variante de que uno sería output, salida, y el otro sería input, y no podríamos estar utilizando el mismo pin como entrada y salida a la vez. Ahora, para poder seguir utilizando estos pines en el void loop, estaríamos diciendo, por ejemplo, para el pin digital número 2, que es una salida, escribiríamos digital write, entre paréntesis el número de pin, coma, y un estado lógico. Podría ser high, cerramos paréntesis, punto y coma, o podría ser low. Escribimos nuevamente, por ejemplo, todo el código, digital write, el número 2, y pasa a un estado lógico bajo. En este caso, el pin digital número 2 puede tomar dos valores, el alto o el bajo, que nos representa si está apagado o encendido. En cambio, un pin digital de entrada, por ejemplo el pin número 3, escribiríamos la instrucción digital read, que sería lectura. En este caso haría una captura del estado de ese pin. Vamos a utilizar el pin número 3, que ya lo tendríamos declarado como entrada. Cerramos paréntesis, punto y coma. Este valor lo podríamos enviar a una variable, ya veremos cómo. Pero de igual manera, este tiene dos estados lógicos o dos valores. Puede ser alto o bajo. Ahora, por ejemplo, si queremos utilizar los pines PWM, utilizaríamos la misma instrucción, pin mode, indicamos el pin que vamos a utilizar. Si es PWM, solo podremos hacer uso del pin número 3, 5, 6, 9, 10 y 11, donde tienen un símbolo que representa PWM. Entonces puedo utilizar el pin PWM número 5, coma, y este sería output, sería una salida. Cerramos paréntesis, punto y coma. En este caso, dentro del void loop sería analog write, entre paréntesis escribimos el pin, coma, y aquí puede tomar valores entre 0 y 255. Cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces, en esta parte podría tomar los valores entre 0 y 255. Esta sería la señal PWM. Entonces, ahora con respecto a los pines analógicos,
se menciona que no es necesario establecer si va a ser entrada o salida, ya que se definen automáticamente como entradas. Pero para ver el ejemplo de cómo se define, podríamos utilizar la misma instrucción, pin mod entre paréntesis, y escribimos, por ejemplo, A0, coma, input, porque sería un pin analógico de entrada. Cerramos paréntesis, punto y coma. Pero como menciono, esto no es necesario declararlo. Y dentro del loop se utiliza la instrucción analog read entre paréntesis el número del pin, sería A0. Cerramos paréntesis, punto y coma. Y básicamente esas serían las instrucciones para poder utilizar los pines de la placa Arduino. Los pines digitales tienen o pueden tomar dos valores, estado alto o estado bajo, y son los pines desde el 0 hasta el pin 13. Los pines PWM pueden tomar valores entre 0 y 255, y son los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Y los pines analógicos del A0 al A5 pueden ser valores entre 0 y 1023, con un rango de hasta 1024, pero incluyendo el 0 llegaría hasta 1023. Entonces los pines analógicos serían entradas, los pines PWM serían salidas, y los pines digitales pueden ser salidas o entradas. Ahora veamos las variables. Lo más común, para no estar escribiendo los números de pines y recordar cuál es la función que estamos dedicando a cada pin, lo que hacemos es declarar una variable del tipo entero, por ejemplo int, y en el pin número 2 podríamos utilizar un LED, como sería un pin digital de salida. Lo vamos a distinguir como LED 1 y lo igualamos a 2. Terminamos con punto y coma. Entonces cuando escribamos LED 1 en cualquier parte estaríamos agregando un valor de 2. Entonces en este caso el pin 2, donde declaramos el pin mod, podríamos escribir LED 1 y proseguimos también en el while loop a hacer lo mismo, y no tendríamos que estar recordando cuál es la función de ese pin, ya que lo hacemos de forma explícita al declararlo en la variable. Podríamos hacer lo mismo con el pin de salida digital número 3. Declaramos la variable del tipo entero, int. Podríamos agregar que es un pulsador. Esto lo igualamos a 3. Entonces la variable pulsador ya trae un valor de 3. Agregamos esa variable donde hemos escrito el número 3 dentro de los códigos, pulsador. Lo agregamos más abajo. De igual manera podríamos hacer con la variable para el PWM, para el pin de PWM. Por ejemplo, agregamos una variable del tipo entero, int, escribimos PWM igual a 5, punto y coma, y escribimos, por ejemplo, en el void setup PWM, y en la parte inferior aquí había escrito 3 pero es 5, escribimos PWM, y ahora
escribimos la variable para el pin analógico A0, por ejemplo, una variable del tipo entero, pin analógico, lo igualamos a A0, punto y coma, y lo escribimos en todas las partes donde habíamos escrito A0. Entonces lo puedo copiar y pegar, y así estamos utilizando lo que son las variables. Los resultados de los pines de entrada, tanto el digital como el analógico, podrían ser almacenados dentro de una variable. Escribimos int para declarar un valor del tipo entero, valor digital, y cerramos punto y coma. En este caso no le estaría dando un valor, ya que el valor lo estaría entregando del pin del que hacemos referencia. Por ejemplo, yo quiero capturar del pin digital 3 su estado. Entonces sería esta instrucción y voy a escribir valor digital y escribimos el signo igual. Eso nos quiere decir que en la variable valor digital será almacenado el valor digital que se lea del pulsador. De igual manera podríamos escribir una variable del tipo entero que diga valor analógico, punto y coma, y esta variable va a capturar el valor analógico del pin analógico A0. Escribimos valor analógico igual. Entonces estaríamos enviando el valor analógico que se lea del pin A0 a la variable valor analógico. Este valor pues puede ser entre 0 y 1023, y el valor PWM de salida hay que recordar que sería entre 0 y 255 o 255. Entonces aquí he escrito una variable, puedo aprovechar y declararla. Entonces podría escribir una variable del tipo entero, int valor PWM, punto y coma, y lo podría escribir acá, valor PWM, y de esta manera estaríamos utilizando las variables y las instrucciones más comunes dentro de lo que es Arduino. Esto sería todo hasta el momento y nos vemos hasta la próxima.